Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Capítulo 25. Los libros secretos de Calatayud, tesoros ocultos de 4 siglos. Narrado por Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Shalom Aleichem. Soy Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os invito a un viaje extraordinario por los secretos más ocultos de nuestra ciudad. Como los relatos de las 1001 noches, os revelaré tesoros que han permanecido en las sombras durante siglos. Los libros perdidos de Calatayud, esa Calatayud musulmana que durante más de 4 siglos fue cuna de sabios, poetas y eruditos. Cerrad los ojos e imaginad conmigo las calles de nuestra ciudad en el año 1120, cuando las tropas de Alfonso I el batallador se acercaban a nuestras murallas. En los talleres de los copistas el aroma del pergamino recién preparado se mezclaba con el de las tintas de colores. Los escribas trabajaban febrilmente salvando siglos de sabiduría antes de que todo cambiara para siempre. Pero dejad que sea la voz de un antiguo librero quien os cuente esta historia. Abu Yusuf al-Alati, librero musulmán en el año 1119. Mi nombre es Abu Yusuf al-Alati, y durante 40 años he sido librero en Calatayud. Mi tienda, situada junto a la mezquita mayor, ha sido refugio de sabios y estudiosos. Mis estantes guardan tesoros que vienen de Córdoba, de Sevilla, de Zaragoza. Libros de medicina, de filosofía, de poesía, de astronomía. Hoy, mientras las tropas cristianas se acercan, empaco mis manuscritos más preciados. Algunos vendrán conmigo al exilio, otros los esconderé esperando tiempos mejores. En mis manos temblorosas reposa una copia del Kitab al-Filá de Imbasal, el gran agrónomo toledano. Sus páginas contienen los secretos de nuestros huertos, de nuestros canales de riego, de esa agricultura que ha hecho próspera a Calatayud. Cuando los musulmanes abandonaron Calatayud en 1120, no se llevaron solo sus pertenencias, se llevaron bibliotecas enteras. Pero algunos libros permanecieron ocultos en casas, enterrados en patios, guardados en mezquitas que se convertirían en iglesias. Y con el tiempo estos tesoros encontraron nuevos dueños. Escuchad ahora la voz de un escriba judío que descubrió uno de estos tesoros. Shlomo ben Yosef Gabli, escriba judío en el año 1474. Soy Shlomo ben Yosef Gabli, escriba y copista. En 1474 completé para don Shlomo Asdai, príncipe y hombre exaltado de nuestra comunidad, una Torá completa con Haftarot y Megilot. Pero lo que pocos saben es que en el sótano de mi casa conservo manuscritos árabes que encontré cuando compré mi vivienda a un mudéjar. Entre ellos una copia del Dewan de Indarraj al-Astali, el gran poeta que nació aquí en nuestra Calatayud en el siglo X. Sus versos hablan de nuestra ciudad con un amor que trasciende las religiones. Oh fortaleza de Job, tú que guardas los secretos del cielo y la tierra, en tus muros se refugia la sabiduría de Oriente y Occidente. Cuando copio la Torá sagrada, a veces mis ojos se desvían hacia estos versos árabes, y comprendo que la belleza de la palabra escrita no conoce fronteras. Los talleres de pergamino de Calatayud fueron famosos en toda la península. Imaginad el proceso: las pieles de cordero y cabra se sumergían en cal viva durante días, se raspaban con cuchillos curvos hasta lograr la textura perfecta, se estiraban en bastidores bajo el sol de Aragón. El pergamino de Calatayud tenía una blancura y una suavidad que lo hacían codiciado desde Toledo hasta Barcelona. Fátima bint Ahmad, fabricante de tintas en el año 1115. Mi nombre es Fátima bint Ahmad, y soy la mejor fabricante de tintas de Calatayud. En mi taller junto al río Jalón preparo los colores que dan vida a los manuscritos. La tinta negra la hago con agallas de roble, sulfato de hierro y goma arábiga. Para el rojo uso cinabrio molido con clara de huevo. El azul ultramarino viene del lapislázuli que traen las caravanas desde tierras lejanas. Cada color tiene su secreto, cada tinta su oración. Cuando un escriba moja su cálamo en mis tintas, no solo escribe palabras, pinta sueños, captura la eternidad. Los libros que salen de Calatayud llevan en sus letras el alma de nuestra ciudad. Pero el verdadero tesoro de Calatayud fueron sus sabios. Durante los siglos de dominio musulmán, nuestra ciudad vio nacer a eruditos cuyas obras viajaron por todo el mundo conocido. Permitid que sus propias voces os hablen desde el pasado. Indarraj al-Astali, poeta del siglo X. Nací en Calatayud cuando el siglo X comenzaba a florecer. Mi nombre completo es Ahmadi Muhammad Indarraj al-Astali, y mis versos han resonado en las cortes de Córdoba y Sevilla. Pero mi corazón siempre volvía a esta fortaleza junto al Jalón.
Escribí: en Alatayub aprendí que las palabras son como las aguas del río, fluyen, se transforman, pero nunca mueren. Cada verso que compongo lleva en sí el eco de nuestras montañas, el susurro de nuestros vientos, la sabiduría de nuestros ancianos. Cuando partí hacia el exilio en 1120, llevé conmigo un manuscrito de mis poemas. Hoy, más de 3 siglos después, ese manuscrito reposa en la biblioteca de un judío de nuestra ciudad. Qué extraños son los caminos del destino. Abu al-Hasan al-Alati, matemático y astrónomo del siglo XI. Soy Abu al-Hasan al-Alati y dediqué mi vida al estudio de los astros. En mi observatorio, construido en la torre más alta de Alatayub, pasé noches enteras contemplando el movimiento de los planetas, calculando eclipses, elaborando calendarios. Mi obra principal, el Kitab al-Fiqh al-Alati, el libro de las tablas astronómicas de Calatayud, contiene observaciones realizadas durante 20 años. Estas tablas permitían predecir con precisión los movimientos celestes, calcular las fechas de las fiestas religiosas, determinar las horas de oración. Cuando los cristianos conquistaron la ciudad, mi biblioteca se dispersó. Pero sé que algunos de mis manuscritos llegaron a manos de sabios judíos que supieron valorar su contenido. La ciencia no tiene religión, solo busca la verdad. Y así los libros viajaron de mano en mano, de cultura en cultura. En 1380, Todros Ben Moshe al-Constantini comenzó a copiar el Almagesto de Ptolomeo. Era un proyecto ambicioso, transcribir la obra astronómica más importante de la antigüedad, escrita en árabe con caracteres hebreos. Todros Ben Moshe al-Constantini, copista judío en el año 1380. Mi nombre es Todros Ben Moshe al-Constantini, y he emprendido la tarea más importante de mi vida, copiar el Almagesto de Ptolomeo. Este manuscrito, que llegó a mis manos a través de un librero mudéjar, contiene los secretos del cosmos. Cada noche a la luz de las velas trazo con infinito cuidado las letras árabes que describen el movimiento de las esferas celestes. Es un trabajo que me llevará años, quizás décadas, pero sé que estoy preservando un tesoro para las generaciones futuras. Mi nieto, que lleva mi mismo nombre, a veces me ayuda. Le he prometido que si no puedo terminar esta obra, él la completará. Los libros son como las familias, se transmiten de generación en generación. Y así fue. En 1475, casi un siglo después, Todros Ben Moshe Ben Todros al-Constantini, el nieto, completó la obra que su abuelo había comenzado. Era un proyecto familiar que había atravesado generaciones, uniendo el pasado musulmán con el presente judío de Calatayud. Todros Ben Moshe Ben Todros al-Constantini, nieto y copista judío en el año 1475. Hoy he puesto el punto final a la obra que mi abuelo comenzó hace casi un siglo. El Almagesto está completo. En mis manos tiembla la pluma que ha trazado las últimas líneas de este monumento al conocimiento humano. Cuando miro este manuscrito, veo más que letras y números. Veo la sabiduría de Ptolomeo, la erudición de los traductores árabes, la paciencia de mi abuelo, mi propia dedicación. Es un libro que resume 4 siglos de historia de nuestra ciudad, griegos, árabes, judíos, todos unidos por el amor al conocimiento. Los talleres de encuadernación de Calatayud eran verdaderas obras de arte. Los libros se vestían con cubiertas de madera forradas en cuero repujado, con herrajes de bronce y cierres de plata. Algunos llevaban incrustaciones de marfil o nácar que brillaban como estrellas en la noche. Yusuf al-Mujalid, encuadernador musulmán en el año 1118. Soy Yusuf al-Mujalid, el mejor encuadernador de Alatayub. En mi taller cada libro recibe el vestido que merece. Para los manuscritos del Corán uso cuero de cabra teñido de verde, el color del profeta. Para los libros de poesía prefiero el cuero rojo, que habla de pasión y belleza. Los tratados de medicina los visto de negro, color de la seriedad y la ciencia. Cada encuadernación es única. Grabo en el cuero motivos geométricos, versos sagrados, nombres de propietarios. Mis herramientas son como extensiones de mis manos, punzones, ruedas, hierros de dorar que crean diseños que parecen bordados de luz. Cuando un libro sale de mi taller, no es solo un objeto, es una joya que guardará para siempre los tesoros del conocimiento. Pero no todos los libros corrieron la misma suerte. Algunos manuscritos únicos se perdieron para siempre cuando sus propietarios huyeron sin poder llevárselos. Otros fueron destruidos por la ignorancia o el fanatismo. Y algunos, los más afortunados, encontraron nuevos guardianes que supieron valorar su importancia. Yehuda Gagonia, copista judío en el año 1469. Mi nombre es Yehuda Gagonia, y en 1469 completé para mi uso personal una copia del comentario medio de Averroes a la metafísica de Aristóteles.
Lo escribí el 27 del mes de Sivan, aquí en Calatayud, porque quería poseer esta obra maestra de la filosofía. El manuscrito original llegó a mis manos a través de un librero que lo había comprado a la familia de un mudéjar. Era una traducción al hebreo realizada por Kalonymus ben Kalonymus, pero el texto conservaba toda la profundidad del pensamiento de Averroes. Al final del manuscrito añadí un fragmento del Zohar, el libro fundamental de la Cábala. Era el Sefer HaZohar, el libro del esplendor, que contiene los secretos más profundos de la tradición mística judía. Sus páginas revelan los misterios de la creación, los nombres sagrados de Dios, los senderos ocultos del alma. Quería que en mi biblioteca convivieran la razón de Aristóteles y el misterio del Zohar, la filosofía de Averroes y la mística de los cabalistas. Porque en Calatayud habíamos aprendido que la sabiduría tiene muchos rostros, el del filósofo que busca la verdad con la razón, el del místico que la encuentra en la contemplación, el del poeta que la canta en versos inmortales. En las páginas del Zohar que copié se habla de las 10 Sefirot, las emanaciones divinas que conectan lo infinito con lo finito. Cada Sefirá es como una ventana hacia lo sagrado. Keter, la corona suprema; Chokema, la sabiduría primordial; Bina, el entendimiento que da forma a la realidad. Estas enseñanzas llegaron a Calatayud desde las escuelas místicas de Gerona y Provenza, donde los grandes cabalistas como Namanides habían desarrollado esta ciencia del alma. Los estudios cabalísticos florecieron en nuestra judería como flores en un jardín secreto. Había maestros que enseñaban en silencio, discípulos que aprendían en la penumbra, textos que se copiaban con reverencia infinita. La cábala no era solo conocimiento, era transformación del alma, elevación del espíritu, comunión con lo divino. Rabbi Moshe ben Yaakov Amekubal, maestro cabalista en el año 1450. Soy Rabbi Moshe ben Yaakov, y en Calatayud me conocen como Amekubal, el cabalista. Durante 30 años he enseñado los misterios del Zohar a un círculo selecto de discípulos. En mi casa cada jueves por la noche nos reunimos para estudiar los secretos de la creación. Tengo en mi biblioteca manuscritos que pocos han visto, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que explica cómo Dios formó el universo con las 22 letras del alfabeto hebreo, el Sefer Abair, el libro de la claridad, que revela los primeros misterios de la Sefirot, y fragmentos del Zohar que llegaron desde Castilla, copiados por discípulos de Mosé de León. Cada letra hebrea es un mundo, cada palabra una puerta hacia lo infinito. Cuando enseño a mis discípulos no solo transmito conocimiento, les entrego las llaves del palacio celestial. Porque la cábala es el alma secreta de la Torá, la luz oculta que ilumina desde dentro todas las palabras sagradas. En mis manuscritos he dibujado el árbol de la vida, el diagrama sagrado que muestra cómo la luz divina desciende desde el Ein Sof, lo infinito, hasta nuestro mundo material. Cada sefirá está conectada con las demás por senderos de luz, formando un mapa del cosmos espiritual que el alma puede recorrer en su ascenso hacia Dios. Los mercaderes de libros de Calatayud mantenían una red comercial que se extendía por toda la península y más allá. Sus caravanas llevaban manuscritos a Toledo, Córdoba, Barcelona, Valencia y traían de vuelta obras de París, Bolonia, Constantinopla. Pero también transportaban textos cabalísticos desde Gerona, Burgos y Segovia, alimentando la sed de conocimiento místico de nuestra comunidad. Ibrahim ibn Yusuf, mercader de libros musulmán en el año 1100. Soy Ibrahim ibn Yusuf, mercader de libros y manuscritos. Mis caravanas recorren los caminos de Al-Ándalus llevando tesoros de papel y pergamino. En mis alforjas viajan obras de Averroes y Avicena, poemas de Inazm, tratados de Al-Kindi. Cada libro tiene su historia, su precio, su destino. Un manuscrito de medicina puede valer tanto como un caballo árabe. Una obra filosófica rara puede comprarse por el precio de una casa. Los libros son la moneda del conocimiento y yo soy su cambista. En Alat Ayub tengo mi almacén principal. Aquí guardo los manuscritos más valiosos, los que solo vendo a clientes especiales, sabios que vienen de tierras lejanas buscando obras que solo existen en mi colección. Cuando llegó 1492 y los judíos tuvimos que abandonar España, muchos de estos tesoros se dispersaron por el mundo. Algunos manuscritos llegaron a Italia, otros a Constantinopla, algunos a Ámsterdam, pero todos llevaban en sus páginas el alma de Calatayud. Shmuel ben Yitzhak, copista judío en el año 1471. En 1471 completé para el maestro Todros ben al-Constantini una colección de responsa del Rashba. Lo escribí aquí en Alat Ayub en los meses de Sebat y Ab. Era una obra de jurisprudencia judía, pero la escribí con la misma pasión que los antiguos copistas árabes ponían en sus manuscritos. Escribí mi colofón en forma de serpiente siguiendo la tradición decorativa que aprendí de los manuscritos musulmanes.
En cada letra puse mi alma, en cada palabra mi devoción. Sabía que estaba creando algo que duraría siglos. Cuando los reyes católicos decretaron nuestra expulsión, este manuscrito viajó conmigo a tierras lejanas. Hoy reposa en la biblioteca de Cambridge, testimonio silencioso de la sabiduría que floreció en nuestra ciudad. Los perfumes que se usaban en la preparación de los manuscritos eran tan importantes como las tintas. Agua de rosas para limpiar el pergamino, esencia de sándalo para perfumar las páginas, incienso para purificar el ambiente del scriptorium. Cada libro salía impregnado de aromas que despertaban los sentidos y elevaban el espíritu. Aisha bint Muhammad, perfumista musulmana en el año 1110. Mi nombre es Aisha bint Muhammad y preparo los perfumes que dan alma a los libros. En mi laboratorio, junto al zoco de Al-Atayub, destilo esencias que vienen de tierras lejanas. Rosa de Damasco, sándalo de la India, ámbar gris del océano. Cada manuscrito requiere su perfume especial. Los libros sagrados los perfumo con agua de rosas y esencia de cedro. Los tratados de medicina llevan el aroma de hierbas medicinales. Los libros de poesía los impregno con esencia de jazmín y azahar. Cuando un escriba abre uno de estos libros, no solo lee palabras, respira historia, inhala sabiduría, se transporta a mundos de belleza y conocimiento. En 1476, Jacob bar Yitzhak del Portillo completó un manuscrito sobre las leyes de anulación de votos. Era una obra práctica, destinada a resolver problemas cotidianos de la comunidad judía, pero la escribió con el mismo cuidado que si fuera un libro destinado a un rey. Jacob bar Yitzhak del Portillo, copista judío en el año 1476. Completé mi obra en la noche del segundo día del mes de Adar del año 5236. Este libro es mío, escribí al final, porque lo copié para mi uso personal, pero sabía que algún día otros lo leerían, otros se beneficiarían de su contenido. Mi apellido del Portillo viene de mis antepasados que vivieron en ese lugar de Castilla, pero mi corazón pertenece a Calatayud, donde aprendí el arte de escribir, donde descubrí el amor por los libros. Cada letra que trazo es una oración, cada palabra una bendición. Los libros son los verdaderos templos donde habita la sabiduría divina. Los colores de las letras capitales eran un espectáculo para los ojos. Oro molido mezclado con clara de huevo para las iniciales más importantes, plata para los títulos secundarios, bermellón para las rúbricas, azul ultramarino para los marcos decorativos. Cada página era un jardín de colores que deleitaba la vista y elevaba el alma. Zahra bint Ali, miniaturista musulmana en el año 1112. Mi nombre es Zahra bint Ali y soy la mejor miniaturista de Al-Atayub. En mi taller junto a la muralla norte creo las imágenes que dan vida a los manuscritos. Mis pinceles hechos con pelos de marta y ardilla son tan finos que pueden trazar líneas más delgadas que un cabello. Para los manuscritos del Corán pinto arabescos que se entrelazan como las ramas del árbol del paraíso. Cada curva, cada espiral, cada entrelazado geométrico lleva en sí una oración silenciosa. Los colores que uso tienen nombres que suenan como música: azul cobalto de Persia, rojo bermellón de China, oro de Sudán que brilla como el sol del desierto. Cuando ilumino un manuscrito de poesía, pinto jardines donde cantan ruiseñores invisibles, fuentes donde el agua parece fluir realmente, cielos donde las estrellas parecen parpadear. Cada miniatura es un mundo en miniatura, un universo que cabe en la palma de la mano pero que contiene infinitos. Imaginad por un momento una de estas páginas. Sobre el pergamino blanco como la nieve, las letras negras danzan en perfecta armonía. Las iniciales doradas brillan como soles en miniatura. Los márgenes se adornan con motivos geométricos de colores imposibles, con criaturas fantásticas que parecen cobrar vida, con jardines donde florecen rosas eternas. Es más que un libro, es una ventana al paraíso, un espejo del alma, un fragmento de eternidad capturado en pigmentos y oro. Al-Hadi Abu Bakr, juez y bibliófilo musulmán en el año 1105. Soy Al-Hadi Abu Bakr, juez de Al-Atayub y amante de los libros. Mi biblioteca personal cuenta con más de 1000 volúmenes, la mayor colección privada de la ciudad. Tengo obras de jurisprudencia, por supuesto, pero también de historia, geografía, medicina, astronomía, poesía. Cada libro de mi biblioteca tiene una historia. Esta copia del Kitab al-Aghani la compré a un librero de Córdoba. Ese ejemplar de los elementos de Euclides vino de Bagdad. Este manuscrito de Insina lo encargué especialmente a un copista de Toledo. Los libros son mis consejeros silenciosos, mis compañeros fieles, mis maestros eternos. Cuando juzgo un caso difícil, consulto mis códices legales. Cuando mi alma necesita belleza, abro mis libros de poesía. Cuando quiero viajar sin salir de casa, leo mis obras de geografía.
Pero el verdadero milagro de Calatayud fue la convivencia de tradiciones. En nuestros talleres trabajaban copistas musulmanes, judíos y cristianos. Cada uno aportaba su técnica, su estilo, su sabiduría. Los manuscritos que salían de nuestra ciudad eran síntesis perfectas de culturas que se enriquecían mutuamente. Domingo el escribano copista cristiano en el año 1130. Mi nombre es Domingo, y soy escribano cristiano en la Calatayud recién conquistada. Aprendí mi oficio de un maestro mudéjar que decidió quedarse después de la conquista. Él me enseñó los secretos de las tintas, la preparación del pergamino, el arte de la caligrafía. Ahora copio manuscritos latinos para la nueva iglesia, pero uso técnicas que aprendí de los musulmanes. Mis letras tienen la elegancia de la caligrafía árabe, mis colores la vivacidad de las miniaturas andalusíes. Soy cristiano en la fe, pero musulmán en la técnica. Los libros no conocen fronteras religiosas. La belleza es universal, la sabiduría no tiene patria. En cada manuscrito que copio pongo algo de todas las tradiciones que han florecido en esta ciudad bendita. Cuando camino por las calles de nuestra judería, cuando paso por los lugares donde una vez estuvieron los talleres de copistas, los almacenes de libreros, las bibliotecas de sabios, siento que el aire conserva aún el aroma de los pergaminos, el eco de las voces que dictaban, el susurro de las páginas que se volvían. Los libros de Calatayud fueron embajadores de nuestra ciudad ante el mundo entero. Llevaron nuestro nombre a las bibliotecas de París y Cambridge, de Parma y Constantinopla. En sus páginas viaja la memoria de 4 siglos de sabiduría, la herencia de generaciones de sabios que hicieron de nuestra ciudad un faro de conocimiento. Hoy, cuando estos manuscritos reposan en bibliotecas lejanas, siguen siendo voces de Calatayud que hablan al mundo. Cada vez que alguien abre uno de estos libros, nuestra ciudad vuelve a vivir. Cada vez que un erudito lee estas páginas, los sabios de Calatayud vuelven a enseñar. Porque los libros, como las estrellas, son eternos. Pueden viajar por el espacio y el tiempo, pero nunca pierden su luz. Y mientras haya alguien capaz de leer, de admirar, de aprender, la sabiduría de Calatayud seguirá iluminando el mundo. En cada página que se abre, en cada conocimiento que se transmite, en cada belleza que se contempla, resuenan las voces de todos los que hicieron de nuestra ciudad, durante más de 8 siglos, un tesoro de la humanidad. Como los relatos de las 1001 noches, estas historias nunca terminan. Porque cada libro es una nueva historia, cada página una nueva aventura, cada letra una nueva maravilla esperando ser descubierta. Narrador: Rabí Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Dirección y producción: Javier Bona. Salom.